La casa donde creció seguía en pie, aunque parecía más pequeña, como si los años hubieran encogido sus paredes, exigiendo menos presencia, menos historia. Pero para Samuel, la simple silueta de la fachada era suficiente para que cada recuerdo reprimido lo golpeara con la fuerza de un vendaval. Habían pasado 15 años desde la última vez que cruzó ese portón de hierro forjado que ahora crujía con óxido acumulado. 15 años desde la última pelea que terminó con platos rotos y palabras más cortantes que cualquier navaja. 15 años desde la frase que lo quebró como se quiebra un vaso de cristal contra el piso de mosaico: nunca fuiste mi prioridad. Esa frase había sido la última chispa antes del incendio que consumió cualquier esperanza de reconciliación. Y desde entonces, Samuel había prometido nunca volver, había jurado sobre la memoria de su madre que jamás volvería a pisar ese lugar donde cada rincón guardaba el eco de su invisibilidad. Pero los secretos no desaparecen solo porque uno los ignora, no se evaporan con la distancia ni con el tiempo. Y finalmente, después de 15 años de huir, el día había llegado. El día en que Samuel regresaría no como el hijo que busca aprobación, sino como el hombre que viene a devolver la verdad que le fue ocultada durante toda su vida. Cuando empujó la puerta de madera pesada que siempre se atascaba en el mismo lugar, el olor familiar de madera húmeda y café rancio lo envolvió como una cobija mohosa, arrastrándolo a un pasado del cual había intentado huir con cada fibra de su ser. El patio de entrada seguía igual, las mismas macetas de barro con plantas medio muertas que nadie cuidaba realmente, el mismo azulejo roto junto a la fuente seca, la misma sensación de abandono disfrazado de hogar. Su padre estaba sentado en la sala, exactamente en el mismo sillón de cuero desgastado donde se sentaba todas las tardes con su periódico y su tequila, con la misma postura autoritaria de siempre. Como si nada hubiera cambiado en década y media, como si el tiempo se hubiera detenido en torno a su ego inflado y su incapacidad para ver más allá de sí mismo. Los ojos del hombre se levantaron lentamente del periódico, primero con aburrimiento, como quien nota una mosca molesta, luego con sorpresa genuina que intentó ocultar rápidamente. Y finalmente con ese desdén que Samuel conocía tan bien, ese desdén que siempre reservaba específicamente para él, diferente al tono que usaba con sus otros hijos. ¿Qué haces aquí? El tono era seco, afilado como pedernal, como si con cada palabra le recordara su lugar en el orden familiar. Un lugar que Samuel nunca eligió, un lugar que le fue asignado desde el momento mismo de su nacimiento, cuando llegó al mundo como una interrupción no deseada en los planes de un hombre que jamás quiso ser padre. Vine a terminar algo, respondió Samuel sin titubear, sin bajar la mirada, sin permitir que la voz se le quebrara como tantas veces cuando era niño. Su voz no tembló. Ya no era el niño tímido que alguna vez vivió ahí, que caminaba de puntitas para no molestar, que respiraba quedito para no ocupar demasiado espacio. Era un hombre de 35 años que había cargado demasiado peso emocional durante demasiado tiempo. Y que ya no estaba dispuesto a seguir haciéndolo, que había decidido finalmente soltar la mochila llena de piedras que su padre había llenado con cada palabra cruel, con cada gesto de rechazo, con cada ausencia deliberada. El padre bufó con ese sonido despectivo que hacía cuando consideraba algo indigno de su atención, recargando el peso de su cuerpo en la silla con un movimiento que pretendía demostrar indiferencia. No tengo tiempo para tus dramas. Si vienes por dinero, puedes dar media vuelta ahora mismo. La suposición era tan típica, tan predecible, tan completamente ciega a cualquier otra motivación que Samuel casi sonríe ante la ironía. Su padre siempre había creído que el dinero era lo único que importaba, lo único que movía a las personas, porque era lo único que lo movía a él. Samuel respiró hondo, tan hondo que el aire pareció rasgarle el pecho, llenándole los pulmones con ese olor a humedad y café que lo transportaba instantáneamente a su infancia. No vine por dinero. Vine por la verdad. Y al pronunciar esas palabras, sintió como algo se acomodaba en su interior, como si hubiera estado desalineado durante décadas y finalmente encontrara su lugar correcto. Sacó de la mochila de lona que llevaba al hombro una caja de metal, negra, desgastada por los años, con abolladuras en los bordes que contaban historias de mudanzas y escondites. El padre la reconoció inmediatamente. Y el leve temblor en su ceja izquierda, ese tic nervioso que desarrollaba cuando algo lo incomodaba, lo delató completamente. ¿Dónde encontraste eso?
La pregunta salió más rápido de lo que el viejo hubiera querido, revelando más preocupación de la que pretendía mostrar. Samuel sonrió con una mezcla triste de ironía y satisfacción. Donde menos lo esperabas. En el ático de la tía Maritza, cuando fui a ayudarla a empacar después de que decidió mudarse a Querétaro. Ella pensó que yo tenía derecho a saber. El padre se incorporó de golpe, con un movimiento tan brusco que el periódico cayó al suelo. Eso es basura. No tienes por qué ver nada de ahí. Eso debió haberse quemado hace años. Pero Samuel ya había abierto la caja con manos que temblaban apenas, no de miedo sino de anticipación contenida durante 15 años. Dentro había cartas amarillentas atadas con un listón rojo descolorido, fotografías con los bordes doblados que mostraban momentos congelados de una historia que Samuel nunca había conocido completa. Certificados de nacimiento y papeles legales que nunca había visto, un cuaderno escolar con dibujos torpes hechos por una mano infantil que apenas estaba aprendiendo a sostener un crayón. Y un sobre gris, cerrado con cera, con el nombre de Samuel escrito a lápiz en una letra temblorosa que él reconocería en cualquier parte, la letra de su madre. Solo ver su propio nombre ahí, en esa tinta tan delicada y temblorosa, le hizo arder los ojos con lágrimas que se negó a derramar todavía. Había pasado la vida entera creyendo que no merecía nada, que era un estorbo ambulante, que su padre nunca lo había querido porque él era inherentemente no caebel. Pero ese sobre que su madre había sellado con tanto cuidado, venía de un lugar más profundo, venía a contar una historia diferente. Una verdad que había sido enterrada bajo años de gaslighting y manipulación emocional. Samuel tomó la primera carta con dedos que ya no temblaban y la dejó sobre la mesa de centro con un golpe suave pero deliberado. Esta es de mi madre. Ella la escribió 2 meses antes de morir de cáncer. El padre se tensó visiblemente, con los músculos del cuello marcándose bajo la piel arrugada. Ella escribió eso cuando ya no estaba bien. No sabía lo que decía. El cáncer le había llegado al cerebro. Samuel negó lentamente con la cabeza, con una calma que venía de saber la verdad absoluta. Estaba más cuerda que tú. La tía Maritza me lo confirmó. Mamá escribió esto con toda claridad, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Abrió la carta con cuidado, como quien abre un tesoro frágil o una bomba que puede explotar en cualquier momento. La letra de su madre era suave, paciente, como la voz con la que él soñaba desde niño, esa voz que lo arrullaba cuando tenía pesadillas, la única voz en esa casa que alguna vez le había dicho palabras de amor. Pero el contenido era una herida abierta, sangrante, imposible de ignorar. Samuel, mi amor, quiero que sepas que siempre te amé con cada pedazo de mi alma, aunque tu padre no supo cómo demostrártelo. La verdad es que nunca te perdonó por nacer cuando él no quería ser padre. Pero no fue tu culpa, mi niño. No lo fue nunca. Tú no pediste venir al mundo. Fuimos nosotros quienes te trajimos, y él nunca aceptó esa responsabilidad. Samuel tragó saliva mientras continuaba leyendo con voz que intentaba mantener firme pero que se quebraba en los bordes de cada palabra. La carta hablaba de las peleas nocturnas que Samuel recordaba escuchar desde su cuarto, de los gritos amortiguados por las paredes, de cómo su padre insistía en que un hijo arruinaría su libertad, sus planes, su vida perfecta de hombre soltero que había sido forzado a casarse por un embarazo no planeado. La carta describía cómo la maternidad había significado para ella amor incondicional y propósito, pero para él había significado carga, obligación, prisión. Samuel sintió que su garganta ardía con un fuego que no era tristeza pura, no del todo. Era el reconocimiento brutal de una verdad que siempre había sospechado en algún lugar oscuro de su corazón pero que jamás había escuchado confirmada en voz alta, validada, real. Era el dolor de saber que no había sido su imaginación, que no había estado loco, que todo el rechazo y la frialdad habían sido tan reales como él los había sentido. El padre trató de arrancarle la carta de las manos con un movimiento desesperado. Basta. No sabes lo que estás diciendo. Esa mujer te estaba manipulando desde la tumba. Samuel lo empujó con una firmeza que nunca antes había tenido, con una fuerza que venía de 35 años de rabia contenida. Tú dijiste que nunca fui tu prioridad.
Lo dijiste hace 15 años, la última vez que nos vimos, cuando vine a pedirte ayuda para pagar la operación de mamá y me dijiste que no eras un banco. Que yo nunca había sido tu prioridad y que no iba a empezar a hacerlo ahora. Yo te creí. Me fui de esta casa creyendo que era cierto. Y crecí creyendo que yo era el problema, que yo estorbaba, que era demasiado sensible, demasiado necesitado, demasiado todo. Tiró sobre la mesa una foto arrugada que sacó de la caja con un movimiento casi violento, el padre, joven, no más de 25 años, en un bar de mala muerte en algún lugar de Monterrey. Abrazado a otra mujer que no era su madre, con una cerveza en la mano y esa sonrisa de hombre libre que Samuel nunca le había visto, mientras Samuel recién nacido, de apenas 2 meses, estaba en brazos de su abuela materna. Esperándolo en casa con cólicos y llanto que nadie más podía calmar porque su madre estaba trabajando el turno nocturno en el hospital para pagar las cuentas que su padre se negaba a pagar. Pero la verdad es que no era yo el problema. Era tu cobardía. Tu incapacidad de aceptar responsabilidad por tus decisiones. Tu necesidad de culpar a un bebé por arruinar una vida que tú arruinaste solito con tus decisiones. El padre palideció visiblemente, con el color drenándose de su cara como agua de un lavabo. Eso no significa nada. Es solo una foto. Todos los hombres salen con sus amigos. Samuel soltó una risa amarga que sonó más a aullido contenido. Claro que significa algo. Significa que mientras mamá y yo te esperábamos, tú estabas construyendo una vida paralela donde nosotros no existíamos. Tomó otra carta, esta con membrete oficial, papel envejecido pero legible. Era del tío Francisco, el hermano menor de su padre, ese que había muerto en un accidente de carro cuando Samuel tenía 12 años. Te escribo porque no sé cuánto más puedo callar. Samuel merece saber la verdad. Merece saber que su padre quiso convencer a tu hermana de que se lo llevara a vivir con ella definitivamente cuando apenas tenía 3 años. Le ofreciste dinero para que se hiciera cargo de él porque, y cito tus palabras exactas, el niño me tiene harto, arruinó todo, nunca quise esta vida. Hermano, no puedo seguir siendo cómplice de esto. El hombre no quiere al niño. Y ese niño va a crecer sintiendo ese rechazo en cada célula de su cuerpo. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que parecía sólido, algo que se podía tocar y pesar. Los hermanos de Samuel, Ricardo y Tomás, habían entrado silenciosamente cuando escucharon las voces elevadas, atraídos por el drama como polillas a la luz. Ahora se quedaban paralizados en la puerta, con los ojos abiertos como platos y las bocas ligeramente abiertas en shock genuino. Ellos no sabían nada de esto. Porque mientras Samuel era tratado como un estorbo que debía agradecer cada migaja de atención, ellos habían sido criados como trofeos, como extensiones del ego de su padre. Como parte del orgullo masculino de un hombre que necesitaba demostrar que podía ser buen padre cuando decidía serlo, cuando los hijos llegaban en el momento correcto de su vida. Siempre dijiste que yo era diferente, murmuró Samuel mirando a sus hermanos que evitaban su mirada. Que yo era más complicado, más difícil, más problemático. Y yo me lo creí. Pasé mi infancia entera tratando de ser menos, de ocupar menos espacio, de necesitar menos atención, pensando que si era suficientemente bueno, suficientemente invisible, tal vez finalmente me querrías. La verdad es que nunca me viste como hijo. Me viste como un error que caminaba y respiraba, un recordatorio constante de que tuviste que renunciar a la vida que querías. El padre golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar una taza de café frío que estaba ahí desde quién sabe cuándo. Yo te di techo, comida, te pagué la escuela. Nunca te faltó nada material. Samuel lo miró con una calma que era más aterradora que cualquier grito, con esos ojos que habían aprendido a ver la verdad detrás de las mentiras. Y yo te di años de mi vida intentando merecer un lugar en tu corazón que nunca ibas a darme. Te di mi infancia tratando de ganarme un amor que ya habías decidido no sentir. Te di mi autoestima creyendo que si yo era mejor, más inteligente, más obediente, finalmente sería suficiente. Pero nunca lo fui. Porque el problema nunca fue yo. Fue que tú nunca quisiste ser padre mío. El silencio se volvió pesado, pegajoso,
como si cada palabra hubiera llenado la sala con un humo insoportable que dificultaba respirar. Ricardo finalmente encontró su voz, quebrada y pequeña. Papá, ¿esto es verdad? ¿De verdad intentaste deshacerte de Samuel? El padre no respondió, solo apretó la mandíbula con tanta fuerza que se podía escuchar el rechinido de sus dientes. Tomás dio un paso hacia adelante. Nosotros siempre pensamos que Samuel era el raro, el que no encajaba. Tú nos hiciste creer eso. Nos hiciste creer que él era el problema. Samuel tomó el sobre gris con manos que ahora temblaban de verdad, no de miedo sino de la emoción acumulada de décadas finalmente encontrando su salida. Lo abrió con cuidado reverente. Dentro había un dibujo infantil hecho con crayones gastados, un niño tomado de la mano de un hombre alto. Ambos sonriendo bajo un sol amarillo brillante con rayos que salían en todas direcciones como lo dibujan los niños que todavía creen en finales felices. Un padre sonriente. Un padre que jamás existió fuera de la imaginación desesperada de un niño de 5 años que solo quería ser amado. Y una palabra escrita debajo con letra torpe e infantil, repasada varias veces como si el niño hubiera querido asegurarse de que se leyera bien, papá. Samuel sintió el corazón romperse en pedazos dentro de su pecho, cada fragmento cortándolo por dentro. Levantó la mirada hacia su padre con ojos brillantes de lágrimas que ya no podía contener. Este dibujo, lo hice cuando tenía 5 años, en el kinder. La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia feliz. Yo te dibujé sonriendo porque nunca te había visto sonreírme de verdad y quería imaginar cómo se sentiría. Lo traje a casa tan orgulloso, queriendo mostrártelo. ¿Te acuerdas qué hiciste? El padre apretó los labios pero no dijo nada. Samuel continuó con voz quebrada. Lo miraste 2 segundos y dijiste que estabas ocupado. Ni siquiera lo colgaste en el refrigerador como hacías con los dibujos de Ricardo. Lo dejaste en la mesa y desapareció. Pero mamá lo guardó. Lo escondió en esta caja con todo lo demás que documentaba tu rechazo. Levantó el dibujo para que sus hermanos pudieran verlo. Pero tú lo guardaste aquí. Escondido. ¿Cómo me escondiste a mí cada vez que podías? ¿Cuántas veces dijiste que tenías trabajo cuando yo tenía eventos escolares? ¿Cuántas veces te enfermaste misteriosamente cuando yo tenía partidos de fútbol? ¿Cuántas veces encontraste excusas para no estar cuando yo te necesitaba? Y después te presentabas a los eventos de Ricardo y Tomás como el padre del año, sonriendo para las fotos, presumiendo de tus hijos. Solo que nunca fui incluido en ese plural. El padre finalmente desmoronó algo dentro de sí. Sus ojos se enrojecieron, las arrugas alrededor se profundizaron, los hombros se encogieron apenas. No lo entiendes, comenzó con voz ronca. Yo no estaba listo. Tu madre y yo no estábamos listos. Fue un error. Samuel finalmente explotó, con todo el peso de 35 años de dolor saliendo en un grito que sacudió las paredes. Tienes razón. No entiendo. No entiendo cómo alguien puede traer un hijo al mundo y luego culparlo por existir. No entiendo cómo puedes mirar a un niño de 5 años a los ojos y hacerlo sentir que es una carga. No entiendo cómo puedes criar a 2 hijos con amor y al otro con indiferencia y pensar que nadie se daría cuenta. El aire en la sala se quebró como se quiebra el cristal. Samuel respiró profundamente, tratando de recuperar el control, de calmarse lo suficiente para terminar lo que había venido a hacer. Hoy vine a devolverte todo. Tu culpa que cargué como si fuera mía. Tu rechazo que interioricé como si lo mereciera. Tu silencio que interpreté como mi falta de valor. Tomó la caja de metal y la cerró con un golpe seco, dejando apenas las cartas y el dibujo infantil sobre la mesa. Hoy dejo de buscar en ti al padre que nunca fuiste. Dejo de esperar que algún día despiertes y te des cuenta del daño que hiciste. Dejo de necesitar tu aprobación para saber que valgo. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, con la espalda recta por primera vez desde que había entrado a esa casa. Ricardo intentó detenerlo. Samuel, espera. Tenemos que hablar de esto. Samuel se detuvo pero no se volvió. No hay nada que hablar, Ricardo. No con ustedes, no ahora.
Ustedes fueron los hijos queridos, los que tuvieron todo lo que yo solo podía mirar desde lejos. Y sé que no fue su culpa, sé que eran niños también. Pero necesito tiempo antes de poder verlos sin sentir todo esto. Tomás dio un paso adelante con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabíamos, hermano. Te lo juro que no sabíamos que era tan grave. Samuel finalmente se volvió, con una mirada que contenía décadas de soledad. ¿No sabían? ¿No notaron que yo comía solo mientras ustedes comían con papá? ¿No notaron que yo nunca fui a ningún viaje familiar? ¿No notaron que papá nunca fue a ninguno de mis cumpleaños pero nunca se perdía los de ustedes? Claro que sabían. Solo que era más fácil no decir nada, no preguntar, no hacer olas. Porque ustedes estaban del lado ganador y yo estaba del lado perdedor. Y nadie quiere voluntariamente pasarse al lado perdedor. Antes de cruzar el umbral, Samuel se volvió una última vez hacia su padre, que seguía sentado en su sillón como una estatua de amargura y orgullo herido. Y por fin entiendo algo que me tomó toda una vida aprender. Yo nunca fui tu prioridad. Nunca lo fui y nunca lo iba a hacer. Pero desde hoy, desde este momento exacto, yo soy mi prioridad. Mi sanación es mi prioridad. Mi paz mental es mi prioridad. Y eso significa dejarte atrás con tus mentiras y tu culpa que ya no pienso cargar. La puerta se cerró con un sonido final que resonó en toda la casa. Y el padre, por primera vez en su vida, se quedó completamente solo con la verdad, rodeado por los escombros de la fachada perfecta que había construido durante décadas. Ricardo y Tomás lo miraban con ojos que veían por primera vez al hombre detrás de la máscara, al padre imperfecto que habían idealizado toda su vida. El silencio era ensordecedor, lleno de preguntas que ninguno de ellos sabía cómo hacer o cómo responder. Samuel caminó por las calles de Monterrey sintiendo como si le hubieran quitado un peso de 100 kilos de los hombros. El aire le sabía diferente, más limpio, más fresco, como si pudiera respirar completamente por primera vez en su vida adulta. Sus pasos lo llevaron sin pensarlo hacia el parque donde su madre solía llevarlo cuando era niño. Ese pequeño oasis verde en medio de la ciudad donde ella le compraba paletas de hielo y lo dejaba jugar en los columpios mientras leía en una banca cercana, vigilándolo siempre con esa mirada de amor incondicional que Samuel había dado por sentada hasta que ya no estuvo. Se sentó en una de esas bancas ahora, con la caja de metal a su lado, y finalmente se permitió llorar. No con lágrimas silenciosas y contenidas, sino con sollozos profundos que salían de algún lugar en su pecho que había estado sellado durante demasiado tiempo. Lloró por el niño de 5 años que había dibujado a un padre sonriente que nunca existió. Lloró por el adolescente que había dejado de invitar a su padre a sus eventos porque el rechazo dolía menos que la esperanza. Lloró por el joven adulto que había tenido que enterrar a su madre sin el apoyo de su padre, quien había asistido al funeral pero se había parado en la parte de atrás, inexpresivo, como si estuviera cumpliendo una obligación social en lugar de despidiendo a la mujer con quien había compartido 20 años de su vida. Un hombre mayor que estaba alimentando palomas cerca se le acercó con cautela. ¿Estás bien, hijo? Samuel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y asintió. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Solo estoy soltando cosas que necesitaba soltar. El hombre asintió con sabiduría. A veces hay que llorar para poder ver claro después. Las lágrimas limpian más que los ojos. Samuel sonrió débilmente. Tiene razón. El hombre le palmeó el hombro con gentileza paternal antes de alejarse, y ese simple gesto de un extraño fue más reconfortante que cualquier cosa que su padre le había dado en 35 años. Samuel sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Después de 3 tonos, una voz femenina respondió con calidez. ¿Samuel? ¿Ya está hecho? Era Adriana, su esposa de 8 años, la mujer que lo había conocido en su peor momento y había elegido amarlo de todas formas. Ya está hecho, Adri. Le dije todo. Le mostré todo. Finalmente lo hice. La voz de Adriana sonaba orgullosa y aliviada. ¿Cómo te sientes? Samuel pensó un momento antes de responder. Roto pero completo. ¿Tiene sentido eso? Adriana rió suavemente.
tiene todo el sentido del mundo. Ven a casa. Los niños y yo te esperamos. Samuel colgó y se quedó mirando el teléfono por un momento. Los niños. Él tenía 2 hijos, Mateo de 6 años y Sofía de 4, y desde el momento en que cada uno había nacido, Samuel había hecho una promesa silenciosa pero férrea: nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, los haría sentir como su padre lo había hecho sentir a él. Cada día elegía conscientemente ser diferente. Cada día elegía mostrarles amor incondicional. Cada día elegía estar presente, estar disponible, estar orgulloso de ellos simplemente por existir, no por sus logros o su comportamiento. Antes de levantarse de la banca, Samuel abrió la caja de metal una última vez. Además de las cartas y documentos que había mostrado a su padre, había una última carta que no había compartido. Era la carta final de su madre, la que el sobre gris había protegido durante todos estos años. La había leído antes de ir a la confrontación, había necesitado esa validación final, esa confirmación de que no estaba loco, de que su dolor era real y justificado. La desdobló y la leyó una vez más, dejando que las palabras de su madre lo abrazaran desde más allá de la tumba. Samuel, mi amor, si estás leyendo esto es porque finalmente encontraste estas cartas, es porque tu tía Maritza cumplió su promesa de dártelas cuando fueras lo suficientemente fuerte para manejar la verdad. Necesito que sepas algo importante: tu padre es un hombre roto. Fue criado por un padre aún peor, un hombre que nunca le mostró amor y que le enseñó que los hombres no deben sentir, no deben mostrar ternura, no deben admitir debilidad. Y cuando tú llegaste, cuando fuiste concebido sin planearlo, él vio en ti todo lo que temía: vulnerabilidad, responsabilidad, la necesidad de poner a alguien más por encima de sus propios deseos. La carta continuaba con letra que se volvía más temblorosa pero más urgente: pero nada de eso es excusa para cómo te trató. Nada justifica el daño que te hizo. Y necesito que sepas que yo intenté defenderlo, intenté hacerle ver lo que estaba perdiendo, intenté hacerle entender que estaba criando a un niño hermoso, sensible e inteligente que solo necesitaba amor. Pero él no quiso verlo. Y mi mayor arrepentimiento, hijo mío, es que no fui lo suficientemente fuerte para sacarte de ahí, para irme con solo contigo y darte la vida que merecías lejos de su rechazo constante. Las palabras finales estaban escritas con tinta más oscura, como si hubiera repasado las letras varias veces para asegurarse de que fueran claras. Por favor, Samuel, no dejes que su rechazo defina quién eres. Tú eres amado. Tú eres valioso. Tú mereces todo el amor del mundo. Y algún día, cuando tengas tus propios hijos, rompe este ciclo. Sé el padre que él nunca pudo ser. Esa será tu victoria, esa será tu sanación. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu madre que siempre creyó en ti, Rosa María. Samuel dobló la carta con cuidado reverente y la guardó en el bolsillo interno de su chamarra, cerca de su corazón. Esa carta iría a casa con él, se quedaría en un lugar seguro donde pudiera leerla cada vez que dudara de sí mismo, cada vez que las viejas heridas intentaran abrirse, cada vez que necesitara recordar que fue amado. Aunque no por todos, aunque no por quien más necesitaba hacerlo. Se levantó de la banca sintiendo sus piernas más firmes, su espalda más recta, su respiración más profunda. Mientras caminaba hacia su carro estacionado varias cuadras más allá, Samuel pasó frente a una escuela primaria. Era la hora de salida y los padres esperaban en la puerta, algunos impacientes revisando sus teléfonos, otros platicando entre ellos, pero todos ahí, presentes, cumpliendo ese acto simple y fundamental de recoger a sus hijos. Samuel se detuvo un momento y observó a un padre que se arrodillaba para quedar a la altura de su hija pequeña, que le preguntaba cómo había estado su día. Que escuchaba con atención genuina mientras la niña le contaba con entusiasmo sobre un dibujo que había hecho en clase. Ese podría haber sido él y su padre. Esa escena simple y cotidiana que millones de familias vivían todos los días había sido negada a Samuel sin explicación, sin razón que él pudiera entender cuando era niño. Ahora, como adulto, entendía que nunca había sido sobre él. Su padre había llevado su propio trauma, su propia incapacidad, su propia cobardía a la relación, y Samuel había sido solo el receptor inocente de todo ese daño no procesado.
de esa masculinidad tóxica que confundía amor con debilidad y presencia con obligación. Llegó a su carro, un Versa azul del 2018 que había comprado usado pero que mantenía impecable porque era suyo, pagado con su trabajo honesto como contador en una empresa de logística. Antes de arrancar, se quedó sentado un momento procesando todo lo que había pasado. Había ido a esa casa buscando confrontación y había encontrado cierre. Había ido buscando que su padre finalmente admitiera su culpa y había encontrado que no necesitaba esa admisión para seguir adelante. La validación de su madre, documentada en esas cartas, era suficiente. La vida que había construido lejos de su padre era suficiente. Él era suficiente. Manejó hacia su casa en las afueras de Monterrey, un desarrollo pequeño de clase media donde había comprado una casa modesta de 2 pisos con un jardín donde Mateo y Sofía podían jugar. Mientras conducía, su mente vagaba por los recuerdos, pero esta vez no con el dolor agudo de siempre sino con algo más parecido a melancolía, a aceptación, a la tristeza suave que viene cuando finalmente haces las paces con algo que no tiene arreglo. Recordó su infancia en fragmentos desconectados, la vez que ganó el primer lugar en la feria de ciencias de la primaria y su padre ni siquiera fue, pero se presentó al de Ricardo 2 años después y hasta le tomó fotos. La vez que Samuel aprendió a andar en bicicleta solo, cayéndose repetidamente en el parque mientras su madre trabajaba, porque su padre había dicho que enseñar a andar en bici era pérdida de tiempo. La vez que Samuel se rompió el brazo jugando fútbol y su padre lo regañó por ser torpe en lugar de consolarlo. Cada recuerdo era una pequeña herida, pero ahora Samuel podía verlos por lo que eran, evidencia no de su falta de valor sino de la incapacidad de su padre para amar. También recordó los pocos momentos buenos, porque aunque raros, habían existido. La vez que su padre lo llevó a comprar herramientas cuando Samuel tenía 8 años y por un momento, solo ese momento, se había sentido incluido, importante. La vez que su padre asistió a su graduación de preparatoria, se sentó hasta atrás y se fue antes de la ceremonia completa, pero había estado ahí aunque fuera parcialmente. Samuel se dio cuenta de que había pasado años aferrándose a esos momentos escasos como evidencia de que su padre sí lo quería, construyendo castillos en el aire con ladrillos de migajas. Llegó a su casa cuando el sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de Monterrey de esos naranjas y morados intensos que solo aparecen en ciertas épocas del año. Antes de bajar del carro, se miró en el espejo retrovisor. Los ojos estaban rojos de haber llorado pero también había algo diferente en ellos, algo más ligero, más libre. Samuel se había pasado la vida entera sintiendo que llevaba una mochila invisible llena de piedras que nadie más podía ver. Hoy había vaciado esa mochila frente a su padre y había dejado las piedras en su puerta. Ya no eran su carga que llevar. Cuando entró a la casa, Mateo corrió hacia él gritando papá con esa alegría pura que solo tienen los niños de 6 años que genuinamente están emocionados de ver a su padre. Samuel lo levantó en el aire y lo abrazó fuerte, aspirando ese olor a champú de bebé y sudor de niño que jugó todo el día. Sofía apareció segundos después, aferrándose a su pierna. Papi, papi, ¿me trajiste algo? Samuel se agachó para estar a su altura. Algo mejor que cosas, princesa. Les traje todo mi tiempo y atención. ¿Qué tal si cenamos juntos y me cuentan de su día? Adriana apareció desde la cocina limpiándose las manos en un trapo. Era una mujer hermosa de 32 años, maestra de primaria, con esa paciencia infinita que se necesita para lidiar tanto con niños como con un esposo sanando de trauma infantil. Se acercó y lo abrazó, evaluando su estado con esa intuición que había desarrollado después de 8 años juntos. ¿Lo lograste?, preguntó en voz baja. Samuel asintió contra su cabello. Lo logré. Fue duro pero lo logré. Y creo que finalmente puedo empezar a sanar de verdad. Esa noche, después de cenar tacos de pollo que Adriana había preparado, después de ayudar a Mateo con su tarea de matemáticas, después de leerle a Sofía su cuento favorito de la princesa que no necesitaba ser rescatada, después de acostar a ambos niños con besos y arrumacos y promesas de que siempre, siempre estaría ahí para ellos, Samuel y Adriana se sentaron en el sillón de la sala con tazas de café de olla que ella había preparado. Cuéntame todo, dijo Adriana, tomando su mano. Y Samuel le contó.
Le contó de entrar a esa casa que se sentía más pequeña pero igualmente opresiva. Le contó de la cara de su padre al verlo. Le contó de sacar la caja de metal y ver el reconocimiento y el miedo en los ojos del viejo. Le contó de leer las cartas de su madre, de mostrar las fotografías, de ver a sus hermanos descubrir verdades que habían estado ocultas durante décadas. Le contó del dibujo infantil que había guardado su madre, ese dibujo de un padre sonriente que nunca fue real. Adriana lloró mientras escuchaba, no con lástima sino con empatía, con amor, con orgullo por el hombre que había tenido el valor de confrontar su pasado de frente. Cuando Samuel terminó de contar, ella lo abrazó fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Sé cuánto valor te tomó hacer esto. Samuel se permitió descansar en ese abrazo, en ese amor que era constante y verdadero y que no venía con condiciones ni con juegos mentales. Con Adriana podía ser vulnerable sin ser débil. Podía admitir miedo sin ser rechazado. Podía ser él mismo, completo y complicado, y ser amado de todas formas. No sé qué pasa ahora, admitió Samuel. No sé si mis hermanos intentarán contactarme. No sé si mi padre alguna vez admitirá algo o si se llevará su orgullo a la tumba. Y honestamente, Adri, estoy descubriendo que no me importa tanto como pensé que me importaría. Adriana asintió comprensiva. Porque tu sanación nunca dependió de que ellos cambiaran. Dependía de que tú soltaras la necesidad de que cambiaran. Samuel se quedó pensando en esas palabras. Tenía razón. Durante años había estado esperando que su padre despertara un día y se diera cuenta del daño que había hecho, que pidiera perdón, que intentara reparar aunque fuera un poco de lo roto. Pero esa espera solo lo había mantenido atado al pasado. Los días siguientes fueron extraños. Samuel se despertaba esperando sentir el peso familiar de la ansiedad y el rechazo, esa sensación constante de no ser suficiente que lo había acompañado desde niño. Pero algo había cambiado. El peso estaba más ligero, más manejable. Por primera vez podía ver su infancia con claridad, sin la niebla de la culpa autoimpuesta. No había sido su culpa. Había sido un niño inocente nacido en circunstancias difíciles con un padre incapaz de manejar esas circunstancias como adulto. Una semana después de la confrontación, Samuel recibió un mensaje de texto de Ricardo. Era largo y lleno de disculpas torpes, de explicaciones que sonaban más a justificaciones, de promesas de que no sabían. Samuel lo leyó 2 veces antes de responder. Lo que escribió fue simple y honesto: necesito tiempo. Esto no es sobre ustedes específicamente, pero necesito procesar 35 años de sentirme diferente, menor, no querido. Tal vez algún día podamos construir algo nuevo, pero no puedo fingir que todo está bien solo porque ahora saben la verdad. Necesito sanar primero. Ricardo respondió con un simple: entiendo. Toma todo el tiempo que necesites. Tomás envió un mensaje similar días después. Samuel agradeció su respeto por su espacio. No estaba seguro de si algún día podría tener una relación real con sus hermanos, pero al menos ahora esa posibilidad existía sobre una base de honestidad en lugar de mentiras cómodas. De su padre no supo nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un intento de comunicación a través de otros. Y Samuel se dio cuenta de que eso era exactamente lo que esperaba. Su padre nunca había dado el primer paso hacia él en toda su vida. ¿Por qué empezaría ahora? 2 semanas después, Samuel tuvo su sesión regular con su terapeuta, el Dr. Hernández. Un psicólogo de 50 años especializado en trauma familiar que Samuel había empezado a ver 3 años atrás cuando finalmente admitió que necesitaba ayuda profesional para procesar su infancia. Le contó todo sobre la confrontación, sobre las cartas, sobre la reacción de su padre y hermanos. El doctor Hernández escuchó con esa atención plena que caracterizaba su práctica. ¿Cómo te sientes ahora, 2 semanas después?, preguntó el doctor. Samuel pensó cuidadosamente antes de responder. Libre pero también triste. Libre porque finalmente solté la esperanza de que él cambie, de que algún día sea el padre que necesité. Pero triste porque eso significa aceptar definitivamente que nunca tendré eso, que hay un hueco en mi vida que nunca se llenará de la manera que se suponía que debía llenarse. El doctor Hernández asintió. Ese duelo es importante, Samuel.
Estás llorando no solo por el padre que tuviste, sino por el padre que mereciste y nunca obtuviste. Pasaron el resto de la sesión hablando sobre cómo seguir adelante, sobre cómo manejar los momentos difíciles que inevitablemente vendrían, sobre cómo continuar rompiendo el ciclo con sus propios hijos. El doctor le recordó algo que le había dicho antes: la mejor venganza contra un padre negligente es convertirte en un padre amoroso. No por venganza realmente, sino porque rompe el patrón, porque demuestra que el daño no tiene que perpetuarse, porque crea un legado nuevo y mejor. Un mes después de la confrontación, Samuel estaba en el parque con Mateo y Sofía un sábado por la tarde. Mateo jugaba en las resbaladillas mientras Sofía construía castillos de arena en el arenero. Samuel estaba en una banca cerca, vigilándolos, pero también perdido en sus pensamientos. Un hombre de edad similar se sentó en la banca junto a él. «Disculpa, ¿ese es tu hijo?», preguntó señalando a Mateo. Samuel asintió, poniéndose ligeramente a la defensiva. «Sí, ¿por qué?». El hombre sonrió. «No, nada malo. Solo que lo vi ayudar a mi hija hace un rato cuando se cayó. Es un buen niño. Lo estás criando bien». Samuel sintió una calidez inesperada en el pecho. «Gracias. Hago mi mejor esfuerzo». El hombre asintió. «Es lo único que podemos hacer, ¿no? Hacer nuestro mejor esfuerzo y esperar que sea suficiente». Samuel sonrió. «Exactamente». Se quedaron en silencio cómodo un momento, dos padres observando a sus hijos jugar, unidos por esa experiencia universal de la paternidad. Cuando el hombre se fue, Samuel se quedó pensando en lo simple que era ese intercambio y lo imposible que hubiera sido con su propio padre. Esa noche, después de acostar a los niños, Samuel sacó su laptop y comenzó a escribir. No estaba seguro de qué exactamente, solo sabía que necesitaba poner sus pensamientos en orden, documentar su experiencia de alguna manera. Escribió sobre su infancia, sobre el rechazo constante, sobre las pequeñas crueldades que se acumulaban día tras día hasta formar una montaña de dolor. Escribió sobre su madre y cómo había intentado ser suficiente para dos padres. Escribió sobre la confrontación y lo que había sentido al finalmente decir su verdad en voz alta. Mientras escribía, se dio cuenta de algo importante. Su historia no era única. En todo el mundo había niños creciendo sintiéndose no queridos, no suficientes, como cargas en lugar de bendiciones. Había adultos llevando ese mismo dolor, creyendo que fue su culpa, que si solo hubieran sido diferentes tal vez habrían sido amados. Y necesitaban escuchar lo que Samuel ahora sabía con certeza: no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. El problema no fuiste tú. Fue un padre o una madre incapaz de dar el amor que todo niño merece simplemente por existir. Pasaron los meses. Samuel continuó con su terapia, con su vida normal, con la crianza consciente de sus hijos. Tuvo días buenos donde apenas pensaba en su padre y días difíciles donde el dolor resurgía inesperadamente, desencadenado por algo pequeño, una escena en una película de un padre e hijo reconciliándose. Una canción que su madre solía cantar, el olor a cigarro que le recordaba a su padre sentado en su sillón con su periódico y su indiferencia. Pero incluso en los días difíciles, Samuel notaba que el dolor era diferente. Ya no era ese dolor punzante y paralizante que solía ser. Era más suave en los bordes, más manejable, más integrado en quién era él en lugar de definir quién era. Estaba aprendiendo a vivir con la tristeza de lo que nunca fue sin dejar que esa tristeza le robara la alegría de lo que sí tenía: una esposa amorosa, dos hijos hermosos, una vida construida sobre sus propios términos. 6 meses después de la confrontación, Samuel recibió una llamada de la tía Maritza. Su voz sonaba cansada, mayor de lo que recordaba. «Mijo, tengo que decirte algo. Tu papá está en el hospital. Tuvo un infarto hace 3 días». Samuel sintió su corazón acelerarse, pero no con la urgencia que esperaba, más bien con cautela. «¿Está grave?». La tía suspiró. «Sí. Los doctores dicen que sobrevivió, pero el daño al corazón es significativo. Está estable pero débil. Ricardo y Tomás están con él. Quería que supieras por si quieres venir». Samuel se quedó en silencio procesando la información. «¿Me está pidiendo verme?», preguntó finalmente.
La tía Maritza tardó en responder. No directamente. Pero tampoco ha dicho que no quiere verte. Está muy callado, mijo. Más callado de lo normal. Samuel agradeció la llamada y prometió pensarlo. Cuando colgó, se sentó en el borde de su cama con la cabeza entre las manos. Adriana se sentó junto a él. ¿Qué vas a hacer? Samuel respiró profundo. No lo sé. Una parte de mí siente que debería ir, que es lo que se hace, que es mi padre después de todo. Pero otra parte sabe que ir solo me va a lastimar más. Él ha tenido 6 meses para contactarme, para decir algo, cualquier cosa. Y eligió el silencio. ¿Por qué debería yo correr ahora? Adriana tomó su mano. No hay respuesta correcta, amor. Solo hay lo que tú puedes vivir en paz. Samuel asintió. Lo sé. Y creo que la paz viene de no ir. De no ponerme en una situación donde voy a esperar algo que él no puede dar. Decidió no ir al hospital. En lugar de eso, envió un mensaje a Ricardo diciendo que esperaba que su padre se recuperara pero que no se sentía emocionalmente capaz de visitarlo. Ricardo respondió con comprensión. Lo entiendo, hermano. Cuidaré de él por ambos. Samuel sintió una mezcla de alivio y culpa, pero mayormente alivio. No le debía a su padre una visita al hospital después de una vida de ausencias emocionales. No tenía que demostrar que era el hijo mejor, el hijo más compasivo. Podía elegir su propia paz mental sobre las expectativas sociales. Su padre sobrevivió el infarto y fue dado de alta 2 semanas después con una lista larga de medicamentos y restricciones. Samuel se enteraba de todo a través de mensajes ocasionales de Ricardo. Aparentemente el viejo se había vuelto aún más retraído, apenas hablaba, pasaba los días mirando la televisión o dormitando en su sillón. Ricardo mencionó que había intentado hablar con él sobre Samuel, sobre las cartas, sobre todo lo que había salido a la luz. El viejo había cortado la conversación diciendo que el pasado era pasado y que no había nada que hablar. Samuel sintió una tristeza distante al escuchar eso. Incluso enfrentando su propia mortalidad, incluso después de que su corazón literalmente le había fallado, su padre elegía el orgullo sobre la sanación, la negación sobre la verdad, el silencio sobre la comunicación. Era patético y trágico y confirmaba todo lo que Samuel ya sabía, su padre nunca iba a cambiar. Y eso estaba bien. Samuel ya no necesitaba que cambiara para seguir adelante con su vida. Un año después de la confrontación, en el cumpleaños de Mateo, Samuel organizó una fiesta en su jardín. Había globos de colores, una piñata con forma de dinosaurio, mesas llenas de tacos y agua fresca de Jamaica y horchata. Los amiguitos de Mateo corrían por todos lados gritando y jugando. Los padres de esos niños platicaban en grupitos, unidos por esa camaradería que viene de compartir las alegrías y frustraciones de criar niños pequeños. Adriana coordinaba todo con la eficiencia de una general de ejército. Y Samuel estaba en medio de todo, participando activamente, tomando fotos, cargando a Sofía, asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida. En un momento de relativa calma, Samuel se encontró observando la escena desde la puerta de su casa. Esta era su vida ahora. No era perfecta, tenía sus desafíos y momentos difíciles, pero era suya. Era real. Era construida sobre amor verdadero en lugar de obligación resentida. Mateo corrió hacia él, sudado y feliz. Papá, papá. Ven a ver lo que me regaló mi amigo Diego. Samuel se dejó arrastrar, completamente presente, completamente involucrado, completamente lo opuesto de lo que su padre había sido. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y los niños finalmente se durmieron exhaustos pero felices, Samuel y Adriana limpiaban juntos los restos de la fiesta. ¿En qué piensas?, preguntó ella notando su expresión pensativa. Samuel sonrió. Estaba pensando que hace un año exactamente, estaba confrontando a mi padre con toda esa evidencia de su rechazo. Y hoy estuve celebrando el cumpleaños de mi hijo, siendo el padre que nunca tuve. Es como cerrar un círculo de la mejor manera posible. Adriana lo abrazó por la espalda mientras él terminaba de lavar platos. Rompiste el ciclo, amor. Esa es tu verdadera victoria. No que tu padre admitiera algo o cambiara.
sino que tú elegiste ser diferente. Que tus hijos nunca van a tener que ir a terapia por años procesando rechazo parental. Que ellos van a crecer sabiendo que son amados incondicionalmente. Samuel sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de gratitud y realización, no de dolor. 2 años después de la confrontación, Samuel recibió otra llamada de la tía Maritza. Esta vez su voz no solo sonaba cansada sino quebrada. «Mijo, tu papá murió». Fue en su sueño, el corazón simplemente se detuvo. Fue pacífico, no sufrió. Samuel sintió algo complicado en su pecho, no exactamente tristeza pero tampoco alivio, algo más parecido a melancolía por lo que pudo haber sido pero nunca fue. «¿Cuándo es el funeral?», preguntó. «En 3 días», respondió la tía. «Espero que puedas venir, sé que las cosas entre ustedes estaban difíciles pero era tu padre». Samuel fue al funeral, no por su padre sino por cerrar ese capítulo definitivamente, por respeto a su madre que había amado a ese hombre a pesar de sus fallas, por sus hermanos que estaban genuinamente tristes. Se paró en la parte de atrás de la funeraria, observando a la gente pasar frente al ataúd, escuchando los comentarios de qué buen hombre había sido, qué trabajador, qué responsable. Nadie mencionaba que había sido un mal padre para uno de sus hijos. Nadie hablaba de las cartas escondidas o las verdades enterradas. En los funerales, la gente suaviza las verdades, convierte a los muertos en santos sin importar cómo vivieron realmente. Ricardo y Tomás se acercaron a Samuel con ojos rojos de llorar. «Gracias por venir», dijo Ricardo abrazándolo torpemente. «Sé que no era fácil para ti». Samuel asintió. «Vine a cerrar este capítulo. A decirle adiós no al padre que fue sino al padre que pudo haber sido y nunca fue». Tomás lo miró con comprensión. «Nosotros también estamos procesando todo esto. Desde que nos contaste todo aquella vez, no pudimos verlo igual. Intentamos hablar con él sobre ti varias veces pero siempre se cerraba. Llevó su orgullo a la tumba». Samuel se acercó finalmente al ataúd. Su padre se veía pequeño en la muerte, todo su poder y presencia reducidos a un cuerpo frágil en un traje que le quedaba grande. Samuel se quedó ahí de pie durante largo rato, sin orar, sin llorar, solo observando y procesando. Finalmente habló en voz baja, apenas un susurro. «Pasé mi vida entera esperando que me amaras. Esperando que me vieras realmente, que me valoraras, que te arrepintieras del daño que me hiciste. Ahora te vas y nunca pasó. Pero ¿sabes qué? Ya no te necesito para seguir adelante. Ya aprendí a amarme a mí mismo. Ya construí la familia que merecía. Ya rompí el ciclo. Descansa en paz o no, es tu decisión en cualquier lugar donde estés ahora. Yo ya encontré la mía». Se alejó del ataúd sintiéndose ligero, completo, cerrado. Después del funeral hubo una reunión en casa de Ricardo. Comida, familia extendida que Samuel apenas conocía, historias sobre el difunto que pintaban un cuadro selectivo de su vida. Samuel se quedó un rato por cortesía pero se fue temprano. Tenía una familia esperándolo en casa, una familia que había elegido y construido, una familia donde era valorado y amado no a pesar de quién era sino por quién era. De regreso en su carro, solo en la autopista de noche con las luces de Monterrey brillando a la distancia, Samuel finalmente lloró. Pero no lloraba por su padre. Lloraba por él mismo, por el niño que había sido, por todos los años perdidos esperando amor que nunca llegaría. Lloraba liberando todo ese dolor acumulado, soltándolo finalmente, dejándolo ir con cada lágrima que caía. Y cuando las lágrimas se secaron, sintió algo que solo se puede describir como paz verdadera. Los años siguientes pasaron con esa forma particular en que el tiempo se mueve cuando finalmente estás viviendo en lugar de solo sobreviviendo. Mateo y Sofía crecieron siendo niños seguros, expresivos, amados. Samuel nunca les contó los detalles completos de su relación con su abuelo, pero cuando fueron lo suficientemente mayores para entender, les explicó que a veces las familias son complicadas. Que a veces la gente no sabe cómo amar aunque lo intente, y que lo más importante es romper los patrones dañinos y crear otros nuevos y saludables. Samuel continuó su terapia esporádicamente, no porque estuviera en crisis sino porque había aprendido el valor del mantenimiento mental, de tener un espacio seguro para procesar las complejidades de la vida.
Se reconectó gradualmente con Ricardo y Tomás, construyendo relaciones de hermanos adultos que eran honestas sobre el pasado en lugar de fingir que no había pasado. No era perfecto pero era real, y eso era más valioso que cualquier fachada de familia perfecta. 10 años después de aquella confrontación que había cambiado todo, Samuel estaba en ese mismo parque donde había llorado después de confrontar a su padre. Ahora tenía 45 años, algunas canas en las sienes, líneas de expresión alrededor de los ojos de tanto reír con sus hijos. Mateo tenía 16 y Sofía 14, ambos adolescentes con sus propias vidas y personalidades vibrantes. Samuel había sobrevivido la niñez difícil, la adolescencia de sentirse no querido, la adultez temprana de sanar, y ahora estaba en lo que sentía era finalmente su mejor etapa, viviendo plenamente, amando libremente, sin el peso del pasado dictando cada decisión. Se sentó en la misma banca donde había llorado una década atrás y sacó su teléfono. Abrió una nota que había guardado durante años, palabras que había escrito para sí mismo en momentos de duda: nunca fui la prioridad de mi padre. Pero aprendí a ser mi propia prioridad. Aprendí que mi valor no depende de si fui amado por quienes debieron amarme. Aprendí que puedo romper ciclos y crear otros nuevos. Aprendí que la mejor venganza contra el rechazo es construir una vida tan llena de amor que el rechazo pasado se vuelve irrelevante. Aprendí que soy suficiente. Siempre lo fui. Solo necesitaba creerlo. El sol se ponía sobre Monterrey, pintando el cielo de esos colores imposibles que parecen demasiado hermosos para ser reales. Samuel respiró profundo el aire tibio de la tarde y sonrió. Su historia no había tenido el final que hubiera querido cuando era niño, el final donde su padre despertaba y se convertía en el padre amoroso que Samuel necesitaba. Pero había tenido un final diferente, uno donde Samuel se había convertido en el hombre que necesitaba ser, donde había roto cadenas generacionales de trauma, donde había elegido amor sobre amargura. Sanación sobre victimización, futuro sobre pasado. Y ese final, aunque diferente al soñado, era infinitamente mejor porque era real, era suyo, era ganado con esfuerzo y valentía y una determinación férrea de no repetir los errores que lo habían lastimado. Se levantó de la banca sintiendo sus piernas fuertes bajo él, su corazón latiendo firme en su pecho, su mente clara y en paz. Caminó hacia su carro con pasos seguros, listo para ir a casa donde Adriana estaría preparando la cena y los niños estarían haciendo tarea o viendo algo en sus teléfonos, su vida normal y hermosa esperándolo. Y mientras manejaba a casa, Samuel supo con certeza absoluta que había hecho exactamente lo que necesitaba hacer aquella tarde de hace una década cuando entró a la casa de su padre con una caja de metal llena de verdades. Había elegido liberarse. Y esa elección había marcado toda la diferencia. Si esta historia resonó en tu corazón, si tú también has cargado el peso del rechazo parental o has tenido que elegir entre tu paz mental y las expectativas familiares, suscríbete a nuestro canal Historias para distraerte. Cada día compartimos historias de personas reales que enfrentaron injusticias familiares, rompieron ciclos dolorosos y encontraron su camino hacia la sanación. Historias que te recuerdan que no estás solo en tu dolor, que tu experiencia es válida, que mereces amor incondicional. Dale like si la historia de Samuel te movió algo por dentro, si viste reflejada aunque sea una parte de tu propia experiencia. Compártelo con alguien que necesite escuchar que no fue su culpa, que el problema no fueron ellos. Y recuerda siempre, nunca es tarde para elegirte a ti mismo como tu prioridad. Nunca es tarde para romper ciclos. Nunca es tarde para construir la vida que mereces. Nos vemos mañana con una nueva historia. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que cree en la sanación, en la verdad y en el poder transformador de contar nuestras historias.